Esta noche nos toca misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Y espero hacer por lo menos una segunda parte, aunque no sé cómo me irá, porque mi lista de misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial era alrededor de... tenía como 20 y pocas historias apuntadas. Pero en cuanto empiezas a leer un poco sobre el tema y haces lo que se dice siempre del fact-checking, terminas por darte cuenta de que la mayoría son leyendas urbanas y mitos que no sé ni de dónde vienen. De todas formas, bueno, para una segunda parte que sea a lo mejor un poco más corta que esta, sí que voy a ser capaz. Así que espero que os guste y ya me diréis qué os parece en los comentarios. Por cierto, antes de que empecemos, cuando estéis viendo el vídeo, seguramente os daréis cuenta de que evito cierta simbología o cierta terminología a lo largo del vídeo porque no sé cuáles son las restricciones de YouTube en base a este tipo de temas. En principio supongo que no debería haber ningún tipo de problema porque YouTube está lleno de documentales sobre este tipo de cosas, pero bueno, por si acaso, para ahorrarme molestias, lo vamos a hacer así. Así que ahora sí, vamos a empezar por el primer caso. La sala de ámbar. La sala de ámbar era una cámara dentro del Palacio de Catalina de la Villa de los Zares, cerca de San Petersburgo, decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos. La sala provenía en realidad de Alemania. Su construcción inició en 1701 con el propósito de instalarse en el Palacio de Charlottenburg. Y aunque originalmente la instalación estaba destinada a este palacio, los paneles completos finalmente se instalaron en el Palacio de la ciudad de Berlín. Sin embargo, la cámara de ámbar no permaneció en esa residencia por mucho tiempo. Pedro el Grande de Rusia la admiró durante una visita y, en el año 1716, el hijo del rey prusiano Federico Guillermo I obsequió la estancia al zar ruso. El diseño original fue reelaborado en Rusia en el Palacio de Catalina, donde la familia imperial rusa generalmente pasaba los veranos. Después de varias renovaciones en el siglo XVIII, la sala cubría más de 55 metros cuadrados y contenía más de 6 toneladas de ámbar. Se necesitaron más de 10 años para completar la construcción. Poco después del inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, los curadores responsables de retirar los tesoros artísticos en San Petersburgo, en aquel momento Leningrado, intentaron desmontar y llevarse la cámara de ámbar. Sin embargo, a lo largo de los años el ámbar se secó y se volvió quebradizo, lo que hizo imposible trasladar la estancia sin desmoronar el ámbar. Así que estuvo escondida detrás de un papel pintado, pero los esfuerzos por ocultar una obra de arte tan conocida fallaron. Los soldados alemanes del Grupo de Ejércitos Norte desarmaron la cámara de ámbar en 36 horas. El 14 de octubre de 1941, la estancia desmontada llegó a Königsberg, ahora Kaliningrado, para su almacenamiento y exhibición en el castillo de la ciudad. Königsberg fue duramente bombardeada por la aviación británica y sufrió daños extensos de artillería por el avance del Ejército Rojo antes de la ocupación final, así que no se sabe qué piezas desaparecidas, además de esta, podrían haber sobrevivido. Después de la guerra, la cámara de ámbar nunca más se volvió a ver en público, aunque ocasionalmente aparecían informes que indicaban que algunas de sus piezas sobrevivieron a la guerra. Los documentos de los Archivos Nacionales de Rusia revelaron un informe soviético escrito por Alexander Brusov, jefe del equipo encargado de localizar la cámara de ámbar después de la guerra, y en el informe ponía: resumiendo todos los hechos, podríamos decir que la cámara de ámbar fue destruida entre el 9 y el 11 de abril de 1945. Eso sí, unos años más tarde, el propio Brusov expresó públicamente una opinión contraria, aunque hay quienes creen que hizo esto debido a la presión del régimen soviético, que no querían ser vistos como los responsables de esa pérdida. Aun así,
No se sabe si dan por supuesto que la cámara había sido destruida por los bombardeos o si creían que había sido destruida simplemente porque no fueron capaces de encontrarla. Por lo tanto, hay varias teorías al respecto. Y la primera teoría es su destrucción en el castillo de Königsberg. La teoría principal, apoyada por muchos historiadores, sugiere que las cajas con los paneles de ámbar se quemaron en los incendios que siguieron a los bombardeos aliados de Königsberg en agosto de 1944 o durante la toma soviética de la ciudad en abril de 1945. El ámbar es un material frágil y tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que hace que esta explicación sea muy probable. La segunda, que está oculta en Kaliningrado o Polonia. Otra posibilidad es que la cámara de ámbar nunca saliera de la región. Se especula que podría estar escondida en uno de los muchos búnkeres o túneles secretos que forman un laberinto debajo del antiguo castillo de Königsberg o en el búnker del último comandante de la ciudad, Otto Lasch. También hay búsquedas activas en Polonia donde se cree que podría estar escondida en minas de sal o búnkeres como el de Mamerki. Y la tercera, hundida en el mar Báltico. Una teoría popular, basada en varios testimonios, sugiere que los paneles fueron cargados en el SS Karlsruhe o en el Wilhelm Gustloff, barcos alemanes de transporte que fueron torpedeados y hundidos por submarinos soviéticos en el mar Báltico a principios del año 1945. Si bien se han explorado los restos del Karlsruhe, hasta ahora no se ha encontrado nada concluyente relacionado con la cámara de ámbar. Dejando teorías aparte, sí sabemos que en 1997 se encontró en Alemania un mosaico que formaba parte de un conjunto de 4 piedras que habían decorado la cámara de ámbar. Estaba en posesión de la familia de un soldado que afirmó haber ayudado a empacarla. El mosaico llegó a manos de las autoridades rusas y se utilizó en los esfuerzos de reconstrucción. Un armario o cómoda de la cámara de ámbar fue encontrado de manera casual también en 1997, cuando el nieto de un soldado alemán lo descubrió en el ático de su abuelo en Alemania. Así que el misterio no es tanto si la cámara de ámbar entera ha sobrevivido, sino más bien si hay más piezas desaparecidas o sin localizar que fueron desplazadas o robadas. Es posible que existan más trozos individuales y pequeños fragmentos de la cámara de ámbar original perdidos o en manos privadas en todo el mundo. Décadas después de su desaparición, se instaló una reconstrucción en el Palacio de Catalina entre 1979 y el 2003. Las estimaciones modernas del valor de la estancia varían de entre 142 millones, una estimación del año 2007, a más de 500 millones, una estimación del año 2016. A pesar de las numerosas búsquedas e investigaciones a lo largo de las décadas, no se ha encontrado ninguna prueba definitiva de la ubicación de la cámara de ámbar original, y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién traicionó a la familia de Anna Frank? Anneliese Marie Frank, del 12 de junio de 1929 a febrero o marzo de 1945, fue una niña neerlandesa conocida gracias al diario de Anna Frank, la edición de su cuaderno íntimo en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó oculta en Ámsterdam con su familia y varias personas más durante la Segunda Guerra Mundial. Con Anna Frank se escondían sus padres Otto y Edith Frank y su hermana mayor Margot Frank. La familia Van Pels, que eran amigos de la familia, Hermann, August y su hijo adolescente Peter. Y Fritz Pfeffer, un dentista conocido de la familia que se unió al grupo más tarde. Originalmente la familia vivía en una comunidad en Alemania donde Anna y su hermana se criaban con vecinos de distintas religiones en la ciudad alemana de Frankfurt. El 13 de marzo de 1933, pocas semanas antes de la toma del poder del señor Adolfo, se dieron cuenta de los grandes problemas que se les venían,
así que se mudaron a los Países Bajos, a la ciudad de Ámsterdam. Sin embargo, esta vida normal se volvió insostenible y se tornó en una existencia de miedo y reclusión a partir de la invasión alemana en 1940. Quedó patente que a Holanda le esperaba el mismo destino que a lo de los otros territorios ocupados. Otto y Edith Frank ya no podrían ocultarles a sus hijas la situación. Hasta entonces habían intentado mantenerlas al margen y simular normalidad. Al cumplir 13 años, el 12 de junio de 1942, Anna recibió de regalo un pequeño diario, un cuaderno a cuadros rojos y blancos que ella le había señalado a su padre en un escaparate poco antes. Ese día, Anna comenzó a escribir describiendo su vida. La situación de la familia Frank se tornó delicada alrededor del 6 de julio, cuando empezó para la familia una vida oculta, ya que parecía imposible huir de los Países Bajos. Para disimular, la familia había dejado desordenada su vivienda anterior y habían abandonado un papel del que se podía deducir una huida repentina a Suiza. El padre, Otto Frank, había preparado un escondite en la parte trasera de la empresa donde trabajaba, en el número 263 de Prinsengracht, como le había sugerido un colaborador. El edificio no llamaba la atención, era viejo y típico de ese barrio de Ámsterdam. La casa de atrás, donde estaban escondidos, era una construcción de 3 plantas unida a la fachada posterior del edificio. En el primer piso había 2 habitaciones pequeñas con baño. Por encima, una habitación grande y otra pequeña. Y en la última había una escalera de mano que llevaba a la buhardilla. Eran unos 50 metros cuadrados. Delante de las oficinas había un pasillo en el cual, oculta tras una estantería de libros, una puerta se abría hacia una escalera empinada que llevaba a esta casa trasera. A finales de julio se les unió la familia Van Pels y en noviembre llegó Fritz Pfeffer, amigo de la familia. Durante el día, los ocupantes debían mantener un silencio absoluto para no ser descubiertos. 6 personas, incluyendo algunos empleados y amigos de Otto Frank, arriesgaban sus vidas para suministrarles comida, ropa y noticias. Anna pasaba el mayor tiempo leyendo, estudiando y dedicada a su diario. Escribió hasta el 1 de agosto de 1944. Anna, su familia y los acompañantes fueron descubiertos el 4 de agosto de 1944, así que permanecieron escondidos durante 671 días. Una vez que fueron descubiertos en su escondite, Anna y su familia fueron llevados a distintos campos de concentración. El único superviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. 2 de las personas que los habían protegido mientras estuvieron escondidos encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Anna. Y las teorías que más se barajan son: la primera, Arnold van den Berg, el sospechoso más reciente. Un equipo de agentes retirados del FBI e historiadores propuso en el año 2022 que Arnold van den Berg fue el traidor. La teoría sugiere que proporciona a las autoridades una lista de escondites, incluida la dirección de los Frank, para salvar a su propia familia. La principal prueba es una nota anónima enviada a Otto Frank después de la guerra. Aunque esta teoría ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de muchos académicos e historiadores debido a la falta de pruebas concretas, y el libro que detalla los hallazgos fue retractado por su editorial holandesa. Willem van Maren, un empleado de almacén que desconocía el secreto, fue durante mucho tiempo el principal sospechoso. Anna Frank escribió en su diario sobre la curiosidad persistente y el comportamiento sospechoso de Van Maren, quien trabajaba en el almacén de la planta baja. Otto, tras la guerra, también sospechó inicialmente de él. Todo debido a sus acciones, como hacer preguntas sobre dónde se guardaban todas las llaves y mostrar demasiado interés en las idas y venidas en el edificio.
Sin embargo, múltiples investigaciones policiales posteriores no arrojaron pruebas de su culpabilidad. Y la tercera y última, el descubrimiento accidental. Un estudio realizado en el año 2016 por el Museo de la Casa de Ana Frank sugiere que la familia podría haber sido descubierta por casualidad durante una redada policial en el edificio para investigar trabajos ilegales y fraudes relacionados con cupones de racionamiento. Actualmente no existe un consenso definitivo sobre la identidad del delator, ni siquiera sobre si hubo uno. A pesar de décadas de investigación por parte de la policía e historiadores, la falta de evidencia concluyente significa que el misterio de cómo fueron encontrados sigue sin resolverse. ¿De qué hablaron Werner Heisenberg y Niels Bohr en Copenhague en 1941? Werner Heisenberg y Niels Bohr fueron dos físicos clave en el desarrollo de la física cuántica. Bohr fue un físico danés considerado uno de los padres de la física atómica, mientras que Heisenberg fue un físico alemán, alumno y colaborador de Bohr, quien formuló el principio de incertidumbre y es mundialmente reconocido por la mecánica cuántica. Su relación, marcada por la colaboración y la divergencia, culminó en un encuentro tenso durante la Segunda Guerra Mundial que dio lugar a numerosas conjeturas sobre su conversación acerca de la bomba atómica. Antes de la guerra, Bohr y Heisenberg mantenían una estrecha relación de mentor y colaborador, pero el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue una división política y moral de toda la comunidad científica ante el desarrollo de las armas nucleares. El encuentro entre Heisenberg y Bohr ocurrió en septiembre de 1941, probablemente el 16 de septiembre, en la ciudad de Copenhague durante la invasión alemana de Dinamarca. Werner Heisenberg y Niels Bohr hablaron principalmente sobre la participación de Alemania en la investigación de la energía atómica y la posible producción de armas nucleares. Pero en 1941, Heisenberg ya no era el joven físico que había pasado tiempo en el Instituto de Física dirigido por Bohr en la capital danesa. Ahora visitaba a su antiguo mentor como ciudadano prominente de Alemania, la nación que había invadido Dinamarca. Y Bohr asistía a la conversación como ciudadano de un país invadido y como un científico que estaba siendo vigilado. Por aquel momento los esfuerzos de los alemanes habían sufrido retrasos significativos, mientras que la investigación aliada en este ámbito estaba avanzando. Aunque el proyecto de las armas nucleares alemanas liderado por Heisenberg había investigado el potencial del uranio y el agua pesada, se encontró con numerosos obstáculos. El progreso fue lento y el programa no logró el avance necesario para estar por delante de los aliados. Al mismo tiempo, el proyecto Manhattan en Estados Unidos estaba avanzando rápidamente y superó los desafíos técnicos. Además, los aliados contaban con la ventaja de una mayor colaboración entre científicos de diferentes países. Y en cuanto a la conversación, tenemos sus dos versiones. La primera, la de Heisenberg, que afirmó tras la guerra que su principal motivación al reunirse con Bohr fue intentar alcanzar un acuerdo tácito para que los científicos de ambos bandos evitaran la construcción de la bomba atómica. Heisenberg sostuvo que, consciente de que un arma nuclear era factible, aunque requería un esfuerzo técnico inmenso, quiso sondear a Bohr sobre la posibilidad de que los científicos de los países aliados y del eje se abstuvieran mutuamente de trabajar en armas atómicas por razones morales. Debido al temor a ser espiado por la Gestapo, Heisenberg alegó que tuvo que hablar de forma muy indirecta y vaga sobre el proyecto alemán, lo que pudo llevar a malentendidos con Bohr. Según Heisenberg, la mención de la posibilidad de construir una bomba y sus catastróficas consecuencias conmocionó a Bohr, quien pensó que el proyecto no era factible. En sus recuerdos y cartas,
Heisenberg rechazó vehementemente la idea de que estuviera trabajando con entusiasmo en un arma para Hitler y justificó sus acciones como un intento de sabotear o retrasar el proyecto nuclear alemán desde dentro. Y la otra versión, la de Niels Bohr, que dejó claro en borradores de cartas nunca enviadas, publicadas póstumamente en el año 2002, que la conversación le dio la firme impresión de que Heisenberg estaba trabajando activamente en el desarrollo de armas atómicas para Alemania y se jactaba de la inminente victoria alemana. Según las notas y borradores de cartas de Bohr, él entendió que Heisenberg no estaba intentando sabotear el proyecto, sino que estaba convencido de la victoria y trabajaba más o menos exclusivamente en tales preparativos para el desarrollo de armas atómicas. Bohr sintió que Heisenberg estaba alardeando del progreso científico alemán y su capacidad para construir la bomba. Heisenberg también habría sugerido que, dado que la victoria alemana parecía segura, Bohr debería cooperar con las autoridades alemanas y promover relaciones amistosas entre Dinamarca y Alemania, una propuesta que indignó a Bohr. La conversación terminó abruptamente y dejó a Bohr visiblemente molesto, lo que demuestra la profunda brecha que se abrió entre los dos antiguos amigos y colegas durante ese encuentro. La versión de Bohr contrasta fuertemente con la de Heisenberg, quien afirmó que buscaba un consenso moral para evitar la construcción de la bomba. Los documentos de Bohr sugieren que él percibió la visita como un intento de Heisenberg de obtener información sobre posibles esfuerzos aliados o de implicar a Bohr en el esfuerzo bélico alemán. Los destinos de Bohr y Heisenberg tomaron caminos muy diferentes. Niels Bohr escapó de la Dinamarca ocupada en 1943 y viajó a Estados Unidos. Se unió al proyecto Manhattan contribuyendo con su experiencia teórica al desarrollo de la bomba atómica aliada, aunque inicialmente creyó, erróneamente, que la bomba alemana era inminente. Después de la guerra, Bohr regresó a Copenhague y se convirtió en un defensor de los usos pacíficos de la energía nuclear, abogando por transparencia y cooperación internacional para prevenir futuras guerras nucleares. Y Werner Heisenberg permaneció en Alemania durante la guerra, dirigiendo el fallido programa nuclear alemán. Al final del conflicto, en 1945, Heisenberg y otros físicos nucleares alemanes fueron hechos prisioneros por las tropas estadounidenses. Fueron internados en Farm Hall, una casa de campo en Inglaterra, donde sus conversaciones fueron grabadas secretamente para determinar el alcance real del proyecto nuclear alemán. En 1946, Heisenberg fue liberado y regresó a Alemania. Jugó un papel crucial en la reorganización de la investigación científica alemana de posguerra. Los contenidos de la entrevista nunca se han sabido con objetividad, hecho que ha llevado a la pregunta de qué pretendía el alemán y qué deseaba el danés. El oro de Rommel, que no era de Rommel. Johannes Erwin Eugen Rommel, del 15 de noviembre de 1891 al 14 de octubre de 1944, fue un general alemán quien sirvió como mariscal de campo durante la Segunda Guerra Mundial. Se distinguió como comandante de la 7ª División Panzer durante la invasión de Francia en 1940, y con su actuación al mando de las fuerzas alemanas e italianas durante la campaña en África del Norte al frente del Afrika Korps, se ganó una gran reputación como el más hábil comandante de tanques de la guerra y el apodo del Zorro del Desierto. Y es a ese desierto donde nos lleva este siguiente misterio. En 1943, durante la ocupación alemana de Túnez, una cantidad sustancial de lingotes de oro y objetos preciosos valorados en millones de libras fue robada en la isla de Yerba.
Si bien el tesoro se llama el oro de Rommel, los historiadores generalmente coinciden en que Rommel probablemente no estuvo directamente involucrado ni sabía específicamente del robo ni del ocultamiento del tesoro. Existen dos teorías principales y una posible tercera sobre dónde podría estar ese oro, y ninguna de las cuales ha sido probada. La primera, la costa de Córcega. La teoría más popular sostiene que el tesoro fue enviado en barco a Córcega, pero el plan para transportarlo a Alemania se frustró debido a la actividad aliada. Un oficial de las SS que sobrevivió a la guerra, Walter Fleig, afirmó que él y otros oficiales hundieron 6 cajas de acero con el oro frente a la costa de Bastia, en Córcega, con la intención de recuperarlas más tarde. Se han realizado numerosas búsquedas, pero el tesoro sigue desaparecido. La segunda teoría, en el propio desierto. Otra teoría menos conocida sugiere que el oro fue escondido en algún lugar del desierto del norte de África, en Egipto o Libia, por el Afrika Korps de Rommel durante su retirada, aprovechando las condiciones extremas y cambiantes del desierto para ocultarlo. Las vastas y cambiantes arenas del Sáhara habrían proporcionado un escondite ideal para el tesoro, especialmente durante una retirada militar apresurada. Y la posible tercera teoría, la teoría del señuelo. Esta versión afirma que las dos historias anteriores fueron engaños intencionados. La historia ampliamente difundida del oro hundido en la costa de Córcega o escondido en el desierto fue una invención intencionada diseñada para despistar a las fuerzas aliadas y a futuros buscadores de tesoros. El tesoro, entonces, podría estar guardado en otro lugar o, de alguna otra forma, fueron capaces de trasladar todo el tesoro o parte de él sin ser descubiertos. El misterio persiste porque existen pruebas contundentes de que el tesoro existió y estuvo oculto, pero nadie ha logrado recuperarlo ni encontrarlo. La desaparición del vuelo 19. La desaparición del vuelo 19 fue un misterio de la aviación. 5 torpederos de la Armada de los Estados Unidos desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 durante una misión de entrenamiento de rutina sobre el Atlántico. El vuelo transcurría sobre las Bermudas y el misterio se amplificó cuando un avión de búsqueda enviado para encontrarlos también desapareció, alimentando así la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Estos aviones eran de BM Avenger. Este avión fue, de hecho, el avión torpedero más eficaz y producido en masa de la Segunda Guerra Mundial, utilizado por la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y varias fuerzas aéreas aliadas. Este modelo jugó un papel crucial en las operaciones del Pacífico y la guerra antisubmarina en el Atlántico. Fue considerado tan buen avión que tras la Segunda Guerra Mundial, los Avenger continuaron en servicio en varias armadas en roles como guerra antisubmarina, alerta temprana aerotransportada y, incluso, fueron adaptados para uso civil. En la tarde del 5 de diciembre de 1945, estos 5 bombarderos despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida. Todo para un vuelo rutinario de entrenamiento de navegación sobre el agua. El plan de vuelo incluía una ruta triangular hacia el este, a las Bahamas y de regreso. El escuadrón estaba liderado por el teniente Charles C. Taylor, un piloto experimentado con experiencia en combate, pero que desconocía las islas específicas de las Bahamas. Aproximadamente 2 horas después del vuelo, Taylor informó que sus 2 brújulas habían fallado y que se había perdido. Al ver una cadena de islas, creyó erróneamente estar sobre los cayos de Florida y el Golfo de México, no sobre el Océano Atlántico y las Bahamas. Las transmisiones de radio se volvieron cada vez más confusas y erráticas,
y se escuchó a algunos pilotos estudiantes sugerir que volaran hacia el oeste, lo que los habría llevado a Florida. Taylor, como líder del vuelo, ordenó al escuadrón que siguiera su ejemplo, girando finalmente al noreste y adentrándose en el mar. Al anochecer y con el combustible a punto de agotarse, Taylor dio su última transmisión, preparando a sus hombres para aterrizar forzosamente en el océano. Todos los aviones agárrense. Tendremos que amerizar a menos que toquemos tierra. Cuando el primer avión baje de los 10 galones, todos caeremos juntos. Y los 5 aviones se perdieron con sus 14 tripulantes. Se lanzó una operación de búsqueda masiva que incluyó el envío de un hidroavión PBM Mariner con una tripulación de 13 personas para encontrar al escuadrón desaparecido. En un giro desconcertante, el Mariner también desapareció unos 20 minutos después del despegue. Un buque mercante cercano informó haber visto una llamarada en el cielo, lo que llevó a la creencia generalizada de que el PBM, conocido por su propensión a explosiones de vapor de combustible, sufrió una explosión en pleno vuelo. Y a pesar de una exhaustiva búsqueda de 5 días que abarcó cientos de miles de kilómetros cuadrados, no se encontraron restos ni del vuelo 19 ni del Mariner. Si bien a lo largo de los años se han descubierto varios restos de aeronaves de la Segunda Guerra Mundial en aguas de la costa de Florida, ninguno ha sido confirmado por sus números de serie como los aviones específicos de esta patrulla perdida. El globo terráqueo perdido. El globo Columbus para líderes estatales industriales, también conocido como el globo del Führer, era un modelo de globos terráqueos diseñados específicamente en Berlín en la década de 1930. El globo, que se había hecho específicamente para Hitler, estuvo ubicado en la oficina durante la mayor parte de su existencia. Que por cierto, este globo terráqueo se hizo ampliamente conocido después de que el comediante Charlie Chaplin lo parodiase en su película de 1940, El Gran Dictador. Hitler y su arquitecto Albert Speer comprendían el papel de los símbolos visuales, y el globo gigante de la Cancillería pretendía proyectar una imagen de poder global y ambición expansionista. El globo se considera una representación metafórica del supuesto deseo megalómano de Hitler de conquistar el mundo. Fue producido por el destacado fabricante alemán de globos Columbus en la ciudad de Berlín. A mediados de la década de 1930 se fabricaron 2 ediciones limitadas del globo en Berlín, una para el partido y otra específicamente para Hitler. La versión de Adolf constaba de 2 globos terráqueos. Uno se encontraba en su despacho de la Cancillería del Nuevo Reich y el segundo en su casa en Berghof, en los Alpes bávaros. El globo terráqueo fabricado para Hitler era casi del tamaño de un Volkswagen Escarabajo y su fabricación fue muy costosa. A diferencia del otro, el globo terráqueo de Hitler reflejaba la anexión de Abisinia, la actual Etiopía, al África oriental italiana. El otro estaba hecho de madera estándar sin ninguna característica especial. No se puede verificar el número real de globos terráqueos producidos, ya que la fábrica que lo produjo, junto con sus archivos, fue destruida en bombardeos aéreos en 1943. Cuando las tropas soviéticas tomaron la Cancillería en mayo de 1945, el globo terráqueo de la oficina de Hitler desapareció. Fotografías tomadas en aquel momento muestran a soldados soviéticos posando con el globo, pero se desconoce su paradero final. Historiadores e investigadores han debatido su destino. Una de las versiones sería incautado por los soviéticos. La teoría principal es que el globo fue tomado por las fuerzas soviéticas como trofeo para Joseph Stalin, y el gobierno ruso nunca lo ha confirmado ni negado. Y la otra versión, destruido o perdido,
Otra posibilidad es que fuera destruido en los últimos días de la batalla de Berlín o que se perdiera en medio del caos del fin de la guerra. A lo largo de los años, varios globos terráqueos, pero no el específico de Hitler, fueron encontrados. Uno de ellos había sido tomado como recuerdo por el soldado estadounidense John Barsamian en mayo de 1945. El globo fue autenticado y subastado en 2007 por $100.000. Y varios globos, incluido uno con un agujero de bala supuestamente soviético, se encuentran en una exhibición en museos de Berlín y Múnich. Pero los expertos dudan que alguno de ellos sea el globo gigante y específico de la Cancillería que aparece en fotografías de posguerra. El globo del Führer, de la nueva Cancillería del Reich, nunca fue recuperado y su ubicación sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.